Con la celebración del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada Derecho Fundamental a la Educación Pública. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar. Las mismas serán contestadas por el expositor. Les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con la presentación del doctor Carlos Navia, quien es doctor en educación por la Universidad de Cambridge, es máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford y máster en filosofía de la educación por la Universidad College London. Es abogado de formación por la Universidad de Valparaíso. Ha sido investigador y consultor para universidades y organismos públicos de Europa y América Latina. Su más reciente trabajo forma parte del World Yearbook Report of Education del 2025. Por su aporte en educación y formación ciudadana fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile. El tiempo es suyo, doctor. Nicolás, muchísimas gracias. No sé si me ven bien. Bueno, Gracias ahí a quienes confirmaron. Bueno, es un gusto acompañarles en esta ocasión. La verdad es que también representa un honor poder compartir con ustedes ciertas reflexiones a propósito del derecho a la educación en el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les saludo con muchísimo afecto desde Chile en esta jornada y con las mejores impresiones y recuerdos también de personas, colegas, amigos, amigas que he ido conociendo a lo largo de esta trayectoria académica que forman parte o de la Universidad de Costa Rica o en específico del instituto. Así que la verdad es que es una alegría poder estar con ustedes. Dicho esto, yo quisiera el día de hoy hablar sobre el derecho a la educación desde dos perspectivas. La primera, conversar acerca del contenido, de la evolución de este derecho, y la segunda, en relación a qué desafíos deja para la enseñanza del derecho. Vale decir, aquellas personas que estemos interesados o interesadas por el derecho a la educación, cuánto trecho, cuánto margen debemos recorrer desde nuestra formación jurídica hacia eventualmente la asesoría en materia de derecho a la educación, ya sea para organismos públicos nacionales o internacionales. Y a propósito de eso es que también quisiera contarles algo de lo que ha representado para mí el desafío de formarme a nivel de posgrado en eh, temáticas vinculadas con derecho a la educación, poniendo un pie en las ciencias sociales. Para quienes venimos de las ciencias jurídicas no es un paso tan evidente, y también lo que ha significado entender la información que es levantada y proporcionada por otras disciplinas que se debe tener a la vista cuando trabajamos. Ahí me aparece el aviso de que se está grabando la sesión. Pues bien, comenzamos. La estructura de la presentación. En primer lugar, yo quisiera compartir algunas ideas relacionadas con el derecho a la educación y su contenido, el contenido del derecho a la educación que ha evolucionado desde finales del siglo XVIII, que ya está presente en algunas constituciones políticas hasta el día de hoy. En segundo lugar, dado que no puedo omitir la influencia que para mí ha generado el contexto del que formo parte, el caso chileno, la constitución vigente y los procesos constituyentes fallidos, podemos llamarle de esa forma, del año 22 y del año 23. Probablemente ustedes ya tengan noticia al respecto. En tercer lugar, quisiera referirme a los desafíos que surgen para la formación jurídica. Vale decir, aquello que antes les comentaba acerca del trecho que debemos recorrer quienes nos dedicamos al derecho cuando pretendemos vincularnos también con la educación como fenómeno complejo que es. En cuarto lugar, los fines de la educación y de la enseñanza del derecho, vale decir, si acaso existe alguna correspondencia entre aquello que forma parte del derecho a la educación, que son los fines de la educación, y que les adelanto algo de lo que se dirá a lo largo de esta presentación, que normalmente se relacionan con el desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, con el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de la convivencia democrática, de fomentarla,
y si acaso estos fines son o no son ajenos a la enseñanza del derecho. En otras palabras, nosotros, nosotras, cuando actuamos como profesores o profesoras de derecho, o quienes quizás estén presentes acá y forman parte eh, de la dirección, la conducción de escuelas de derecho, bueno, si acaso cuando nos planteamos la enseñanza del derecho estamos también mirando los fines anteriormente descritos, o si en realidad esos fines forman parte de otras etapas dentro de la trayectoria formativa y no necesariamente del momento en el que nos formamos como abogados y abogadas. Para reforzar lo anterior, especialmente los puntos 3 y 4, vale decir cuáles son los desafíos de la enseñanza del derecho cuando queremos dar el paso hacia la asesoría en materia de derecho a la educación, es que vamos a revisar programas existentes en Chile de formación jurídica y ustedes podrán hacer allí las relaciones que correspondan con la realidad costarricense. Probablemente haya más de alguna semejanza. Y finalmente algunas preguntas y reflexiones para cerrar la presentación. Hasta acá se escucha y se ve bien, ¿cierto? Si pudieran indicarme. ¿Sí? Ok. ¿Y ustedes ven avanzar bien la presentación también? Por ejemplo, ahora que estamos en la estructura de la presentación. No, señor. Gracias. Entonces, denme un segundo. A ver, un segundo nada más. Significa que, gracias por la paciencia. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. muchísimas gracias. Entonces, por suerte, no nos hemos movido tanto en cuanto a eh, al avance de la presentación. Nada más hemos revisado una de las láminas que tiene que ver con la estructura de la presentación y allí lo que antes les comentaba. El contenido del derecho a la educación, el caso chileno, los desafíos para la formación jurídica, los fines de la educación en general y de la enseñanza del derecho en particular, si hay o no coincidencia, revisión de programas de formación jurídica, preguntas y reflexiones finales. Pues bien, vamos a la materia. Derecho a la educación. El derecho a la educación es identificable ya en algunas constituciones a finales del siglo XVIII, en Francia, por ejemplo, y su contenido está en constante evolución. Encuentra un hito después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, donde comienzan a dibujarse elementos que forman parte hasta el día de hoy del derecho a la educación a nivel constitucional comparado y también en algunas declaraciones e instrumentos en materia de derechos humanos. Esto es importante mencionarlo desde ya. El contenido del derecho a la educación es rastreable en distintos instrumentos, tratados de derechos humanos. Desde luego les comentaba la Declaración Universal del 48, pero también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña del año 89, pero también otros instrumentos que han venido a ganar importancia, como la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad de los 2000 y otros instrumentos que también pudieran convertirse en relevantes para la materia. Dicho lo anterior, planteando este marco general, también es importante mencionar que a nivel comparado se encuentran en algunas constituciones elementos que son comunes cuando se trata de configurar el derecho a la educación. Y es a partir entonces de la revisión de los instrumentos internacionales antes señalados y también de algunas constituciones políticas que yo propongo elementos del derecho a la educación, que, ojo, adelanto, también son identificables, algunos de ellos en la constitución costarricense, sin perjuicio de que luego nos vamos a detener en el caso chileno en particular, especialmente
para comprender cómo es que el contenido de este derecho se ve permeado por las circunstancias políticas. En otras palabras, el adelanto que haré es que a pesar de que encontramos elementos del derecho a la educación que son más o menos estandarizados en instrumentos internacionales o a nivel constitucional comparado, a pesar de que identificamos esos elementos, lo cierto es que el contenido de ellos es muy voluble y para eso mostraré como ejemplo la Constitución Política chilena del año 80, creada en dictadura y hasta el día de hoy vigente, el proyecto constitucional de 2022, que corresponde a una asamblea constituyente, tiene el nombre de Convención Constitucional, que está liderada por sectores pertenecientes a la izquierda en Chile en el año 22, pero luego de que ese proyecto fuera rechazado en el 22, nos encontramos con un Consejo Constitucional del año 23 que elabora una constitución política donde podemos ver cómo sectores de derecha, que tienen predominancia, configuran el contenido del derecho a la educación en una dirección diferente, aunque, y acá está lo interesante, aunque respetando, por así decirlo, los elementos estructurales. O sea, el contenido varía la regulación, respetando elementos que son estructurales y que los vamos a mencionar a partir de este momento. ¿Qué elementos son rastreables cuando queremos hablar sobre derecho a la educación? Pues bien, los fines de la educación. Y en los fines de la educación normalmente se hace alusión a dos grandes objetivos. El pleno desarrollo de la persona, en primer lugar, y en segundo lugar, el respeto por los derechos humanos y la convivencia democrática. Ambos aparecen ya en la Declaración del 48 y desde luego que aparecen con gran influencia del contexto histórico donde se desarrolla la declaración. En América Latina, en general, todos los países suelen adscribir a esta doble finalidad de la educación. Son muy pocas las excepciones. Una de ellas es Chile. Una de ellas es Chile, que tiene hasta el día de hoy, a propósito de la Carta Constitucional elaborada en dictadura, solo al pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida como fin de la educación, haciendo omisión, no debería ser sorpresa, del respeto por los derechos humanos, así como también de alentar la convivencia democrática. Otro elemento que configuraría el derecho a la educación, presente en varias constituciones, presente en instrumentos internacionales, es la calidad de la educación. Otra pregunta que nosotros podríamos hacernos, eso sí, es qué significa la calidad, cuáles son, digamos, los enfoques a propósito de los cuales construiremos un concepto sobre calidad de la educación, y eso ya podemos dejarlo como una discusión hacia más adelante. Pero desde ya les cuento que es un elemento. En Chile, les adelanto, no está la calidad de la educación como un elemento rastreable en toda la historia constitucional. Aparece en el proyecto constitucional del 22 y aparece por allí en un proyecto constitucional del año 2018 de la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet, hoy potencial candidata a secretaria general de las Naciones Unidas, como habrán escuchado. Otros elementos, la educación inicial gratuita, luego la educación primaria gratuita y obligatoria, la disponibilidad y accesibilidad de la educación secundaria en sus distintas formas, acá una serie de elementos del derecho a la educación, pero junto a ellos también encontramos el acceso igualitario a la educación superior. Lo que se comenta acá es casi extraído del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vale decir, un avance progresivo en la gratuidad en materia de educación superior, la educación en el lenguaje propio de cada persona, lo cual se corresponde con un criterio mayor, que es el de la pertinencia cultural, territorial y lingüística de la educación. O sea, la educación debe servir en relación al territorio, en relación a la cultura, en relación al lenguaje. Debe ser útil para el desarrollo de ciertos territorios donde esta educación se imparte. El derecho preferente de padre y madre a escoger la educación de los hijos, hijas. Lo mismo se dice respecto de tutores legales. Y acá elementos que son importantes y que ya se mencionaban al inicio de la presentación por parte de Nicolás,
cuando comentaba la atención preferente a la educación pública. Ahí entre paréntesis ven CR de Costa Rica, porque sí es un elemento que está presente. Ojo que luego les mostraré cuáles están nítidamente presentes o parcialmente presentes también en la Constitución costarricense en el rastreo que yo pude realizar. Y esa atención preferente a la educación pública, les cuento que fue en Chile algo así como un criterio ineludible hasta la dictadura militar del 73 y que obviamente se corresponde, encuentra un correlato con la Carta Constitucional de 1980 hasta el día de hoy vigente. Chile es, y solo voy adelantando información que le da contexto al resto de la presentación, Chile es una excepción, es una de las pocas democracias que encuentra desarrollo a propósito de la vigencia de una carta constitucional creada en dictadura. Es una democracia que tiene a una constitución vigente elaborada en dictadura. La función docente, la educación superior ya, y la educación a lo largo de la vida, que es un criterio relativamente reciente, Long Life Learning, que aparece como un criterio también para la configuración del derecho a la educación. Dicho todo lo anterior, no es necesario que se retengan acá la serie de elementos que se han mencionado como aquellos que configuran al derecho a la educación. Allí los pongo nuevamente a disposición para que se les revise rápidamente. Dicho todo lo anterior, yo les cuento que algo que para ustedes no es ninguna novedad, que la buena regulación del derecho a la educación, si por buena regulación se entendiera la consideración de todos o de la mayoría de los elementos acá mencionados, la buena regulación del derecho a la educación no asegura el ejercicio adecuado de este derecho, no asegura que los estados garanticen adecuadamente en la práctica este derecho. No es ninguna novedad para ustedes que yo lo diga de esta forma. Y dada la complejidad que hay detrás del fenómeno educativo, dada la complejidad que representa la vinculación de variables económicas, culturales, políticas y de otro tipo, cuando surge la pregunta acerca de si el derecho a la educación se garantiza y se ejerce debidamente, encontramos una respuesta que provee la UNESCO allá por el año 2006 a propósito de una relatora Tomaszewski, que formula un modelo conocido como las 4A por sus siglas en inglés. Allí verán cuáles son las palabras que dan lugar a estas 4A en inglés y que pueden traducirse como la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad y la adaptabilidad. Vale decir, si queremos analizar si en un estado determinado se está garantizando y ejerciendo debidamente el derecho a la educación, bien podríamos dar un vistazo a estos indicadores y así llegar a alguna conclusión. Entonces, una cosa es lo que constitucionalmente se regule, otra distinta es lo que la práctica nos pueda indicar y acá, si se quiere, se puede elaborar o se puede trazar más bien un análisis a propósito de estos cuatro criterios. Aparece también en esta diapositiva, arriba, la relación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que a veces aparece como una relación conflictiva, es el caso chileno también, les adelanto. La libertad de enseñanza, en principio, supone la posibilidad de que privados puedan proponer una oferta educativa con un sello identitario que en principio no sería complicado en un escenario donde lo que se requiere es que exista disponibilidad y accesibilidad, y entonces los privados pueden contribuir a que el Estado, digamos, de pronto con sus limitaciones, no otorgando toda la oferta o toda la variabilidad posible en educación o sencillamente no llegando a todos los lugares, bueno, encuentren los privados algo así como un apoyo, si se quiere, para que esto ocurra, para que exista la disponibilidad y la accesibilidad.
Eso en principio no es conflictivo. En el ordenamiento constitucional chileno aparece vigente desde 1874 en adelante. Cuando se vuelve conflictivo, allí, a propósito de la Constitución de 1980, cuando ocurren dos cosas en simultáneo. La primera, el Estado se desentiende del rol preferente que tiene cuando se trata de organizar un sistema de educación pública, de garantizar que éste exista en las condiciones adecuadas, pero también cuando ocurre que a la libertad de la enseñanza se le da una interpretación mucho más amplia que la anteriormente señalada, o sea, mucho más amplia que la posibilidad de crear y de organizar, de impulsar centros educativos con un sello identitario, porque la libertad de enseñanza pasa a significar en Chile, desde los 80 en adelante, mucho más que eso. Pasa a significar algo así como una posibilidad que tiene el privado de elegir con quién contrata, de elegir con algún grado casi de arbitrariedad el precio por el cual se contrata, pero también de determinar las condiciones en relación a cuándo ese contrato deja de estar vigente. Cuestión que se vio muchísimo en Chile en las marchas estudiantiles del año 2006 y del año 2011, momento en que a estudiantes se les cancela la matrícula y por tanto dejan de disponer del ejercicio del derecho a la educación por razones políticas, pero también la hubo por razones religiosas o por razones morales porque los establecimientos privados dispusieron de muchísima libertad así interpretada para elegir al co-contratante y si acaso la familia con quien se contrataba la educación correspondía o no a los estándares que ese establecimiento tenía a la vista, moralmente, religiosamente, políticamente, etcétera. Entonces, la libertad de enseñanza pasó a significar algo así como una libertad de emprendimiento con muchísimo margen para que quien tenía más poder en esta relación pudiera determinar las condiciones de la contratación. Dicho esto, les cuento que revisando los estándares internacionales en materia de derecho a la educación, los que surgen de instrumentos, los que surgen de la regulación constitucional comparada, podríamos señalar esto a grosso modo que a nivel constitucional costarricense o a nivel constitucional chileno aparecen estos escenarios. Por supuesto, valga acá una prevención. La prevención es que el derecho a la educación no basta para su entera satisfacción con la regulación constitucional, sino que también las normas infraconstitucionales, las leyes generales, las leyes orgánicas constitucionales relacionadas con educación y de ahí hacia abajo, obviamente contribuyen a dar la satisfacción a este derecho. Pero a nivel constitucional encontramos un escenario como el que allí se plantea. Lo que acá yo presento me sirve para enlazar con la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con el análisis específico del caso chileno. Entonces vamos al análisis específico del caso chileno. Sin olvidar entonces que esta primera parte de la presentación nos muestra estándares y que están más o menos recogidos en cartas constitucionales. Pues bien, lo que ocurre con el caso chileno es paradigmático para que nosotros podamos entender cómo es el contenido del derecho a la educación se vuelve tan flexible, tan dúctil, a propósito de la visión de mundo que tengan los constituyentes. En el caso chileno, allí les muestro el artículo vinculado con derecho a la educación. Les comentaba que se omite como fin de la educación al fortalecimiento de la convivencia democrática o al respeto de los derechos humanos. No aparece la calidad como un fin posible del derecho a la educación y les cuento rápidamente por qué. Básicamente, en el año 80, adscribiendo Chile a una mirada neoliberal donde el Estado se retrotrae para ocupar un rol secundario, dejando a que sean los privados quienes puedan
proveer de bienes y servicios, incluyendo en la categoría de bienes y servicios a los que son derechos, como el derecho a la educación, y limitándose el Estado a asegurar condiciones macroeconómicas estables y asegurar condiciones de, valga la redundancia, de seguridad, no más allá que eso, los privados se confía por parte del Estado que, dada la competencia que exista entre ellos, van a empujar, a propósito de esa competencia, a la mejora de la calidad del servicio educativo que se provee. Es esa la apuesta, es esa la expectativa detrás del neoliberalismo en Chile, vale decir que la competencia entre privados mejore la calidad del servicio que se entrega, la que empuja al constituyente del 80 a hacer dos cosas. Uno, a desentenderse de un sistema público de educación que debería tener un rol preferente. Y en segundo lugar, que empuja a la creencia de que el Estado no debe asegurar la calidad de la educación, pues la calidad de la educación va a emerger como consecuencia de la competencia entre privados. Pues bien, la calidad entonces no está presente en el texto del 80. El texto del 80 es más bien escueto y hay elementos que acá aparecen que son recién incorporados con el retorno a la democracia en los años 90. Pero aún así, las incorporaciones que se han hecho al texto constitucional desde el año 90 en materia de educación han sido menores. Y les explico por qué en dos niveles. En un primer nivel, porque obviamente la educación está emparentada con visiones de mundo muy profundas, muy estructurales, que se intenta resguardar, que se intenta no modificar, y en un esquema regido por un binominalismo en Chile, con una derecha todavía fuerte tras el retorno a la democracia y con una izquierda o una centroizquierda más bien que no sale a disputar todos los aspectos con la misma fuerza desde el inicio, dada la influencia que tenía todavía la derecha. Nos encontramos con muchísimas negociaciones que mueven apenas ápices, mueven apenas detalles en materias sensibles como por ejemplo la educación. Esto en un nivel político. En otras palabras, ni aun con el retorno a la democracia se mueve el texto constitucional para incorporar a la propia democracia como un fin de del sistema educativo o el respeto a los derechos humanos, tampoco, para qué decir, la educación sexual o la gratuidad. No es que ahí aparezca, digamos, en todos los niveles, fue una disputa, ya me voy a detener al respecto. Entonces, solo por elementos de la disputa política, hubo poca variación en materia del contenido del derecho a la educación, pero luego a nivel constitucional, ustedes sabrán que en Chile uno de los cerrojos que deja la dictadura militar a través de la constitución política que se hereda es la dificultad de modificar en general la constitución en sus 15 capítulos, pero específicamente en 7 de ellos que requieren de tasas o niveles de acuerdo muy altos por parte del Parlamento. Uno de ellos es el capítulo relacionado con derechos fundamentales y entonces es más fácil entender por qué, dado el alto quórum que se exige, el derecho a la educación termina modificándose muy marginalmente al punto de que hay autores que señalan en Chile, cuando se mira el capítulo tercero relacionado a derechos fundamentales, lo mismo que el capítulo primero que viene a definir o a proponer las bases de un modelo de Estado, cuando se miran esos dos capítulos que se entenderían como el ADN de la Constitución, que han sido mínimamente transformados, la conclusión que se saca es que más allá de que la Constitución política de Chile desde el 80 en adelante, desde el 90 en adelante, con el retorno a la democracia, haya sufrido más de 200 reformas pequeñas, lo cierto es que ese ADN, representado por el capítulo 1 y por el capítulo 3, Estado y derechos fundamentales respectivamente, al no ser modificados, podamos decir que tengamos la Constitución del 80 más o menos en plenitud, más o menos en propiedad hasta el día de hoy vigente.
incluso cuando en el año 2005 en Chile, sabrán ustedes, se realiza una reforma profunda, principalmente a propósito del sistema político, pero que no cambia, digamos, los dos aspectos antes mencionados. El capítulo que viene a definir un modelo de Estado y sus bases, lo mismo que el capítulo sobre derechos fundamentales. Entonces, por mucho que se hable de la constitución de Ricardo Lagos, que sería un expresidente socialista, que introduce, digamos, reformas que permiten ir desbaratando algunos cerrojos que deja la dictadura, senadores vitalicios, senadores designados. Ustedes saben además que el propio ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el retorno a la democracia fue el propio dictador Augusto Pinochet. Bueno, a pesar de que se desbaratan, se van diluyendo ciertos cerrojos, no se modifica estructuralmente la Constitución del 80 si se mira esos dos capítulos. Entonces, ¿qué modificaciones hubo? Pues bien, les cuento. Logró incorporarse durante el retorno a la democracia la regulación de la educación parvularia, obligándose el Estado a ofrecer un sistema gratuito a las familias. Se extiende la cobertura en materia de educación media y secundaria, primaria y secundaria, más bien. Pero como ustedes logran apreciar, es un artículo muy modesto si se le pone en relación con fines de la educación. Nosotros encontramos en América Latina, en constituciones de la primera década de este siglo, fines de la educación que son mucho más nutridos a propósito del respeto de pueblos, de culturas. Acá no encontramos la idea de la pertenencia cultural, territorial y lingüística. No hay la educación en el lenguaje propio de cada persona, no hay una mención a la calidad de la educación, no hay tampoco una mención, por mínima que sea, a la educación superior. Entonces, es este el artículo que sigue vigente en Chile, con algunas reformas, como les contaba, tras el retorno a la democracia. Pues bien, ustedes saben que a propósito de la educación es que se generan las principales movilizaciones en Chile tras el retorno a la democracia. Primero en el año 2006, luego en el año 2011, y hay quienes dicen que el estallido social de 2019, que da apertura a los procesos constituyentes del 22 y del 23, sería también algo así como una movilización que está conectada con las dos primeras, al punto de que serían las tres vistas en conjunto una gran movilización que aspira a controvertir las consecuencias que el modelo neoliberal en Chile habría dejado y que estaría además apoyado ese modelo en cuanto a su fortalecimiento por la Constitución de 1980. Ustedes saben, la Constitución Política del 80 en Chile no establece, no lo habría hecho, obviamente, pero no establece un modelo neoliberal como aquel que se intenta impulsar, pero sí la Constitución del 80 es terreno fértil, es tierra fértil para que políticas de corte neoliberal se implementen. El Estado, les contaba, en general se retrotrae, los privados pueden actuar allí donde quieran y estén en condiciones de hacerlo, prácticamente sin limitaciones, y es a propósito de la interpretación de un par de normas constitucionales, de la amplia salida, de la amplia capacidad de acción que tienen los privados, entendidos como grupos intermedios, en el artículo 1 inciso tercero de la Constitución chilena, y a propósito también de las escasas restricciones que tienen para actuar y que se les da libertad en materia económica dentro del catálogo de derechos fundamentales en el capítulo 19, artículo 19, número 22, es a propósito de la interpretación conjunta de esas normas, es que se va llegando a la conclusión de que esta constitución política es terreno fértil para la implementación de medidas de corte neoliberal. Medidas que, como les contaba, en el año
2006, 2011, 2019 son puestas sobre la mesa como objeto de crítica por las movilizaciones sociales. Nos encontramos en Chile en el año 2019 con el estallido social, y el estallido social es, desde la perspectiva de algunas interpretaciones, un estallido que viene a revelar el agotamiento, la saturación del modelo constitucional de 1980, y parecería, esto es una interpretación dominante y que, bueno, abrió paso a los procesos constituyentes, y que parecería que las distintas causas que son defendidas por organizaciones sociales en el contexto del estallido, vale decir, salud, educación, pensiones más justas, entre otras, parecería que encontrarían una causa común. Y esa causa común es la desprolija regulación constitucional de 1980, que genera que en materia de derechos sociales especialmente se vivan consecuencias tan desfavorables y se agudice, digamos, la desigualdad. Porque acá quisiera yo recordar algo. Esa gran apuesta, esa gran promesa neoliberal de que la competencia entre privados mejoraría la calidad de la educación en Chile, tras 40 años de evidencia, lo único que se vino a demostrar es que, en vez de mejorarse la calidad de la educación para todos y todas, solo mejoró la calidad de la educación para aquel segmento minoritario que podía pagar por una mejor educación. Y, como correlato de lo anterior, se agudiza la segregación en materia educativa en Chile, al punto de que la educación que es proporcionada por el Estado, que termina siendo entregada de manera marginal a aquellos que no pueden pagar o que pueden pagar muy poco, revista los peores estándares en cuanto a calidad de la educación. Y esa porción de la sociedad termina viéndose segregada y con menores posibilidades, obviamente, de desarrollo económico, de inserción en el mercado laboral, y también, como existen evidencia en Chile, de menor participación política. O sea, quienes reciben una mejor calidad de educación, que son precisamente quienes tienen mayor capacidad de pago, encuentran en sus vidas cotidianas mayor interés y mayor participación por la actividad política, así sea en los mínimos que son la participación en elecciones eh, democráticas. Vale decir, sobre todo evidenciado cuando el voto se vuelve voluntario y no obligatorio en Chile. En el año entonces 2019 se hace la interpretación de que la constitución política tenía que reemplazarse. Se llega en Chile a una votación histórica, donde un 80% casi en un plebiscito señala que se tiene que reemplazar la Constitución del 80 y crear una nueva por un mecanismo similar a una asamblea constituyente. El nombre de asamblea constituyente no se utiliza en Chile por la mala prensa que tiene. Ya les podré contar quizás más adelante por qué esa mala prensa. Y se utiliza el nombre de convención constitucional, que viene a representar algo así como la mayor muestra mundial conocida hasta la fecha de progresismo, paritaria, con amplia participación de pueblos originarios, y también con la posibilidad de que personas que no pertenecen a partidos políticos, vale decir que son independientes, compitan prácticamente en igualdad de condiciones. Se abre entonces una composición insospechada de esa convención constitucional slash asamblea constituyente en esos términos, y se elabora una constitución política que viene más o menos a satisfacer las demandas que están allí puestas en el estallido social, que están relacionadas con una mejor protección de los derechos sociales y que están apostando a un Estado ya no influido por una perspectiva neoliberal, un Estado que no es subsidiario y que deja que los privados hagan todo cuanto puedan y quieran, sino que se apuesta entonces, en el contexto de este estallido y de este proceso constituyente que se cristaliza con la propuesta del año 2022, se apuesta por un Estado
social y democrático de derecho. ¿Cómo repercute esto en el derecho a la educación? Pues bien, como lo pueden ver ya en la diapositiva, todo lo dicho es una introducción para esta diapositiva. Vuelve la educación pública a la posición de importancia que ha tenido en toda la historia constitucional chilena y que fue interrumpida en la Constitución del 80. Los fines de la educación, ahí en el punto 3 se vuelven mucho más densos, mucho más ricos, y se va más allá de aquellos dos fines que son los tradicionalmente establecidos como el desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida y la promoción de la democracia y de los derechos humanos. Acá estamos ampliando el rango de fines de la educación. Y algo en lo que particularmente yo participé, que es la relación entre fines de la educación y calidad de la educación. Algo que había yo anticipado hace un rato en relación a cómo es que entenderemos la calidad de la educación, desde qué perspectiva. Pues bien, existen dos grandes modelos, más allá de lo que ocurrió en Chile con la lámina que estamos revisando. Un primer modelo apunta a que la calidad de la educación se mide en relación al crecimiento económico o al desarrollo en términos económicos de un país, en tanto que existiría un mejoramiento del capital humano, que debería tener como correlato entonces también un crecimiento eh, económico del país. Una segunda mirada apunta a entender a la calidad de la educación desde un enfoque de derechos y por tanto la educación es de calidad en la medida que permita el mejor ejercicio y la mejor protección del conjunto de derechos humanos. En este segundo sentido es que en esa propuesta constitucional del 22 nosotros alentamos a que la calidad de la educación se entendiera en un enfoque de derechos, por una parte, pero por otra parte, acá una novedad que a mí me parecía que podía tener muchísima repercusión en distintos niveles, en el diseño de política pública, en la manera en que se podía enseñar en el aula, en el diseño de evaluaciones, en fin, es que la calidad de un sistema educativo, en este caso del sistema educativo chileno, se entendiera alcanzada en la medida que se entendieran también logrados los fines y propósitos de la educación. Lo digo en otras palabras, vincular a fines de la educación con calidad de la educación. Y si estos van a ser los fines que están relacionados con un enfoque de derechos, pues bien, que la calidad de la educación tenga un correlato con esos fines de la educación y que entendamos que el sistema de calidad de la educación chilena es de mayor o menor calidad en la medida que esos fines estén mejor o peor alcanzados. Desentendiéndonos entonces de una mirada estrictamente economicista o de desarrollo económico. Y como pueden ver, yo acá les planteo uno de los tantos artículos que en esa propuesta constitucional existían, se van incorporando los elementos del derecho a la educación que revisábamos en la primera parte de esta presentación, eh, incluyendo la educación superior, incluyendo el lenguaje propio de cada persona para que se desarrolle de esa forma la enseñanza, con pertinencia cultural, territorial y lingüística, etcétera. Este proyecto fue rechazado en el año 2022. O sea, a pesar de que la población chilena, eh, la que se pudo manifestar en el plebiscito, señalara con casi un 80% de adhesión que querían que se reemplazara la constitución vigente hasta hoy, la del 80, a través de una convención constitucional, en el año 2022 se revisa, se plebiscita el texto y cerca de un 62% de la población lo rechaza. Hay distintos motivos que no necesariamente tienen que ver con la educación, con la regulación del derecho a la educación, pero el resultado es que se rechaza. Y bueno, Chile, así como unos poquitos años antes del plebiscito del 22 era una excepción a nivel mundial, porque estaba generando una asamblea constituyente de un corte progresista impensado en lo que era un país ultraconservador que ya tenía casi
4 décadas de democracia, todavía con una constitución creada en dictadura vigente, pues bien, de una manera muy pendular, rechaza este texto en el 22 y pendularmente les decía, pasamos en el año 23 a la creación de otro texto constitucional, esta vez liderado por sectores de derecha, porque claro, el fracaso de la constitución, del proyecto constitucional del 22 se le endosa, se le achaca a la izquierda, y el año 23, ya no en el marco de una asamblea constituyente, ya no con los márgenes de libertad amplios que existieron en el primer proceso, con menor cantidad de representantes en lo que se llamó el Consejo Constitucional, mayoritariamente de derecha, con menor margen de participación de pueblos originarios, en fin, un proceso constituyente distinto, se elabora una constitución política que lo que viene a ser, a mi entender, en materia educativa es casi a constitucionalizar un modelo neoliberal en educación. Por suerte se rechaza, pero acá desaparece nuevamente la idea de que la educación pública es clave para el Estado, de que debe existir una atención preferente, y se llega a un punto tal donde un elemento que fue clave para el modelo educativo de la dictadura en adelante, que es el voucher, se casi constitucionalizara. Estuvimos a un paso en el año 23 de llegar a ese punto. Entonces, yo con esto solamente quiero mostrarles cómo, a pesar de que en general se respetan ciertos elementos que aparecen más o menos, fines de la educación, calidad de la educación, educación inicial gratuita, educación primaria obligatoria y gratuita, educación secundaria obligatoria y gratuita, educación superior que a lo menos debería ser progresivamente gratuita, etcétera. A pesar de que hay una serie de elementos y que en general se respetan en las distintas constituciones, podemos ver cómo la educación es un campo tan sensible como para que la ideología del constituyente, su visión de mundo, tome esos elementos y los dirija hacia puntos muy, muy distintos. Hago acá una pausa, le pregunto a quienes organizan si vamos bien con el tiempo, si puedo pasar a la siguiente parte que tiene que ver con los desafíos que nos deja el derecho a la educación y la Sí, información. señor, no tenemos problema alguno. Vale, muchas gracias. Voy para allá entonces. Yo acá hago una pausa em, para comentarles sobre mi experiencia en cuanto a la formación en derecho a la educación y como alguien que está interesado en la enseñanza del derecho, alcanza a ver las limitaciones que abogados y abogadas tenemos, no solo respecto de este derecho, sino que quizás más allá de eso. Con todo lo que uno puede querer a su profesión, por supuesto, ¿cierto? La primera parte de la presentación que se terminó y donde ustedes evidenciaron una mirada crítica de mi parte hacia las consecuencias que el neoliberalismo ha tenido en Chile, en la configuración del derecho a la educación y en la configuración del sistema educativo, corresponden obviamente a un interés mío por el derecho constitucional, pero también a una cierta mirada de mundo. Yo pertenezco a un partido político, he asesorado a constituyentes en los procesos que representan a cierto sector, adivinarán que ustedes qué sectores son, más bien progresistas, pero esta segunda parte de la presentación tiene que ver con lo que para mí ha significado dar el paso desde el derecho hacia la educación, que no ha sido fácil, no es un paso evidente, y acá les quiero contar más o menos por qué. La educación es un fenómeno complejo, qué duda cabe, no tenemos que estudiar educación, no tenemos que pisar una facultad de educación para saberlo. Hay condiciones económicas, culturales y políticas que influyen en la educación, y a la educación como fenómeno se le puede, digamos, estudiar desde perspectivas muy distintas. Desde la filosofía de la educación, que es lo que está más próximo a mí, y probablemente está más próximo a mí porque es lo que está más próximo al derecho, lo digo de otra forma, es mucho más fácil, mucho más rápido desde el derecho
y su naturaleza discursiva y argumentativa, dar el paso hacia la filosofía de la educación que hacia otras dimensiones de la misma, como por ejemplo eh, la psicología de la educación o la sociología de la educación, que forman parte de las ciencias sociales. Es muy difícil dar el paso hacia allá, hacia la economía de la educación, por ejemplo. Y nosotros tenemos un desafío, quienes nos queremos dedicar a la asesoría o al estudio en derecho a la educación, porque tenemos que tomar una decisión muy a conciencia. Y la decisión a conciencia es, si acaso nos queremos limitar a conocer como buenos abogados y abogadas estándares internacionales en la materia y hacer un ejercicio de análisis y de contraste con la normativa interna para ver cuánta distancia hay respecto de esos estándares, y luego mejorar o armonizar la legislación interna teniendo a la vista esos estándares, y por tanto, si hacemos esto, nos podríamos quedar en principio tranquilos porque estamos haciendo lo que un abogado o una abogada puede hacer por su formación, o más bien, si más allá de eso, lo que quisiéramos hacer es dar el paso. Y dar el paso puede quizás significar dar un paso hacia el vacío, porque significa meterse en dos terrenos que no son del todo naturales, perdonándome que use esa palabra, para quienes nos formamos en el derecho. Uno es el terreno de la política pública, otro es el terreno de las ciencias sociales. Más allá de que existen muchas facultades, en Chile ni les cuento cuántas, que se presentan como facultades de Derecho y Ciencias Sociales, lo cierto es que corresponden obviamente a disciplinas distintas, con enfoques de investigación distintos, con destrezas distintas para quienes se forman en ellas, etcétera. Yo les decía que la política pública no es para nosotros un terreno necesariamente cómodo, más allá de que en América Latina exista esta vieja creencia de que abogados y abogadas estamos hechos para todo, y nosotros probablemente nos aprovechamos de esa creencia y nos sentimos hechos para todo. Y por tanto existe dentro de esa creencia, dentro de los márgenes que esa creencia resiste, existe la idea de que abogados y abogadas estamos formados desde el inicio para salir a administrar el Estado y para salir a crear política pública. Y la verdad es que una cosa es que nosotros sepamos sobre normas generales de administración del Estado o que sepamos sobre derecho público en general, y otra cosa es que estemos en condiciones de elaborar política pública, elaborar, implementar o evaluar política pública, porque se requieren destrezas que son distintas y que están normalmente más cercanas a quienes se han formado en ciencias sociales, sociólogos, sociólogas, psicólogos, psicólogas, economistas, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos quisiéramos dedicar al derecho a la educación, lo cierto es que tenemos que al menos estar en condiciones de entender cómo es que estas disciplinas levantan información, proporcionan información o interpretan la misma. Y eso, que pareciera tan sencillo, la verdad es que no es automático, no es evidente para nosotros, para nosotras hoy en día. Hay un esfuerzo que realizar. Entonces, hay que ver cuál es ese punto intermedio en el que nosotras hacemos algo que otras disciplinas no hacen, que es conocer la normativa, que es interpretarla, que es ofrecer directrices para su mejor aplicación, cuestiones que nosotros hacemos por nuestra formación. Nosotros podemos ofrecer una mirada compleja sobre estándares internacionales y decir, bueno, estos son, guiemos la legislación interna, pero bueno, hay que encontrar un punto intermedio entre eso que podemos hacer y el modo en que nos vamos a comunicar con otras disciplinas. Y eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Y eso entonces deja, como aparece en la lámina arriba, algunos desafíos para la enseñanza del derecho. Porque la formación de pregrado
yo diría, en general, hablo por Chile, pero también por lo que conozco en América Latina y en España, no nos lleva necesariamente a una comunicación compleja, interdisciplinaria, con con profesionales de otras áreas. Entonces tenemos que tomar una decisión de si vamos a modificar el pregrado y sus asignaturas, su currículum, o si vamos a dejar entonces esto que está ahí en un vacío como una tarea para los posgrados. Y si lo dejamos como una tarea para los posgrados, que puede ser, vale decir, que una facultad de Derecho o que una de Educación o que una de Filosofía ofrezcan un programa interdisciplinario sobre derecho a la educación, bueno, que es válido, que es posible, que existe, si nos vamos a dejar caer en esa segunda opción, sabemos que estamos corriendo el riesgo de que los posgrados no son obligatorios para nadie y de que, sin embargo, dada esta creencia que existe en nuestros países, un abogado y abogada recién egresado, recién egresada, pueda, hay casos, muchísimos, llegar a liderar un ministerio de educación, llegar a liderar otras reparticiones públicas complejas, etcétera. Yo esto lo digo desde el interés, obviamente, de que la política pública se nutra eh, de los mejores profesionales y que nosotros, dentro de las competencias profesionales que tenemos, podamos aportar del mejor modo ahí. Yo les pongo algunos ejemplos. En mi formación, como les contaba Nicolás al comienzo, yo estudié filosofía de la educación, que fue bastante abordable por la naturaleza del derecho. El paso es más sencillo, pero cuando se trató de estudiar política pública o cuando se trató de estudiar política educativa en específico, ya el terreno no era tan sencillo de andar. Yo creo que nosotros, nosotras, abogados, abogadas, lo que hacemos es martillar con destreza un único clavo, que es el de la interpretación, es el de la argumentación, y que lo martillamos de tal forma y con tal convicción que cuesta o nos cuesta tomar otras herramientas una vez abandonado el pregrado. Entonces, hay que, yo diría, yo diría, introducir algunas modificaciones para que esos tránsitos, cuando los queramos hacer, sean más sencillos. Les pongo acá algunos ejemplos. En mi caso, trabajo en España con la Universidad de Barcelona en un proyecto sobre la protección de la infancia, donde el derecho a la educación tiene importancia en el contexto de la sociedad digital. Lo que yo aporto allí son estándares en derecho a la educación. Sé que no puedo hacer mucho más que eso. No puedo hacer lo que están haciendo sociólogos, politólogos, politólogas, psicólogos, psicólogas, etcétera, pero al menos la obligación es que yo entienda el lenguaje eh, y los enfoques que ellos utilizan. Lo mismo para la Universidad Carlos III, Derecho a la Educación y Discapacidad, perdón, estándares internacionales para adecuar la normativa nacional y autonómica en España en materia de educación y discapacidad, pero ya vamos viendo que esto exige al menos familiarizarse con conceptos que quizás no nos son tan cercanos. La propia discapacidad en su complejidad conceptual. O abajo, un ejemplo que planteo también con la Universidad Carlos III, el sinogarismo, que es un concepto relativamente propio, perdón, relativamente nuevo, que intenta abordar de una mirada distinta, con una mirada distinta, el fenómeno de las personas sin hogar, porque se intenta responder a esto no solo brindando una vivienda, sino que brindando algo así como em, un espacio que pueda impulsar en todo momento la autonomía de las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo. Esto lo digo un poco a la rápida, pero lo quiero decir nada más para mostrar cómo es que vincularnos con derecho a la educación podría obligarnos a vincularnos con filosofía de la educación, con una serie de disciplinas, con política pública y con conceptos que no nos son tan familiares. ¿Por qué les digo esto? Porque el punto 4 y 5 de esta presentación, que ya se está acabando, está enfocado en las facultades de derecho. Primero, ¿cuál es el fin de la enseñanza del derecho?
si acaso se corresponde el fin de la enseñanza del derecho con los fines de la educación en general que antes mencionábamos, cualquiera sean ellos, esos dos tradicionales, el desarrollo pleno de la persona en las distintas etapas de su vida, la promoción de la convivencia democrática y de los derechos humanos, o más amplio que eso, como lo hacen otras constituciones, el respeto entre pueblos y etnias, eh, promover la incorporación armónica de distintos sectores de la sociedad, en fin, o si en realidad la enseñanza del derecho tiene un fin muy acotado que quizás sincerémonos, al menos yo, esta es la invitación que hago en Chile normalmente, sincerémonos y pareciera que la enseñanza del derecho tiene como fin la representación de terceros en sede judicial con las destrezas que abogados y abogadas tenemos. Y propongo esto para que no nos mintamos con esa serie de descripciones grandilocuentes que existen en los programas de enseñanza de derecho, donde se está formando el profesional o a la profesional del siglo XXI con competencias complejas, interdisciplinarias, tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor lo que hacemos es sencillamente formar a buenos argumentadores para que desarrollen entonces su labor allí donde tradicionalmente la desarrollan. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos sinceráramos, y si fuera solo esto último, no estaría tan mal. De hecho, ninguna otra disciplina lo hace. El problema es que si no fuera esto último y tuviéramos otras expectativas, pero no tuviéramos nuestros programas adecuados a esas expectativas, quizás estaríamos formando profesionales que salen al mundo de la política pública, de la política educativa o en otros ámbitos sin las competencias necesarias. Lo dejo allí como una posibilidad. Y revisemos precisamente programas. Esto lo voy a hacer a la rápida. Me perdonarán las universidades chilenas que tomo como ejemplo, pero quise tomar una variedad de universidades según enfoques políticos, religiosos, si públicas o privadas. Y si ustedes se dan cuenta, acá la Universidad del Desarrollo presenta este tipo de descripciones que apuntan a profesionales muy calificados, el mundo moderno en permanente transformación, hacen referencias a abogados creativos y emprendedores, se abren amplias perspectivas en toda clase de actividades relacionadas con la profesión, políticas, diplomáticas, judiciales, forenses, etcétera. Entonces mi pregunta es, ante semejantes declaraciones de perfil de egreso, ¿cuáles son las asignaturas que contribuirían a ello? Y allí, haciendo yo el estudio, veo que podría contribuir a ello introducción a la economía, taller de aprendizaje estratégico y las que ahí aparecen. Se las dejo 10 segunditos para que lo vean. Vamos a hacer el mismo ejercicio con otras universidades. Ustedes pueden ir, por supuesto, pensando en el perfil de egreso de las universidades donde trabajan y de cuáles son las asignaturas que contribuyen. Y me interesa mucho que vayan pensando en cuál es la finalidad de la enseñanza del derecho y en si acaso estamos formando a ese abogado, abogada, hiper competente, de pensamiento crítico y complejo, que sale a elaborar política pública, que está ahí a un paso de administrar y de liderar el Estado, y quizás no lo estemos haciendo, y si no lo estamos haciendo, nos quedamos tranquilos o no, ese es otro punto. Veamos acá la Universidad de Chile, que ustedes conocerán, también con un perfil de egreso muy ambicioso, se los dejo ahí rápidamente para que lo observen. Pero bueno, este abogado es capaz de fomentar prácticas e instituciones respetuosas de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el pluralismo, la igualdad de género, la inclusión y la sustentabilidad. Integra una amplia gama de perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias que le posibilita reflexionar críticamente y emitir juicios razonados. Pues bien, ¿qué asignaturas ante semejante declaración? Introducción a la economía, inglés, taller integrado de resolución de casos, clínica jurídica, electivos por áreas, y cursos de formación general. Estas son las asignaturas que dis- serían diferentes de las tradicionales dogmáticas que forman parte de cualquier malla o currículum. Universidad de los Andes, privada y católica vinculada al Opus Dei. Claro que tiene una visión de mundo, claro que está pensando en un profesional con ciertos valores. La enseñanza del derecho no es neutra en este caso. Allí se describe el perfil, qué asignaturas, yo diría, las que me parecería de la malla
podrían formar a este profesional o a esta profesional: introducción a la economía, lógica y argumentación, derecho natural uno y 2, lectura crítica, teología, derecho económico, clínica jurídica, litigación. Vamos cerrando. Universidad Adolfo Ibáñez, privada, muy conocida en el mundo empresarial. Em, ¿Qué asignaturas? Tiene un sistema de asignaturas core, donde intentan homologar el formato de la Universidad de Columbia, con asignaturas de formación general de cultura general, ciencias, historia, artes liberales en el primer año. Y luego destrezas forenses, razonamiento jurídico, resolución de casos, que lo utilizan mucho, taller de expresión oral, deporte, prácticas, en fin. Finalmente, Universidad de Playa Ancha, pública, que está en la región de Valparaíso. Es una universidad que ha apostado por crear a profesionales, o por, perdón, más bien por formar a profesionales que deberían tener incidencia en el ámbito público. Y ahí encontramos algunas asignaturas como epistemología de las ciencias sociales, política pública, es una excepción, entre otras. Cierro, y me perdonan si me he pasado, pero yo quería, si me he pasado en el tiempo, yo quería, por una parte, hablarles sobre el derecho a la educación y su contenido y cómo este varía según la mirada de mundo de los constituyentes, pero también quería hablarles sobre cómo abogados y abogadas nos deberíamos vincular con el derecho a la educación y los desafíos que supone. Por eso es que les muestro programas para ver cuánto nos habilitan o no estos programas de pregrado, o si tenemos que esperar hasta el posgrado para poder vincularnos con la complejidad del derecho a la educación. Y les quería yo dejar algunas preguntas y reflexiones finales, eh, al- con independencia de las que ustedes tengan, que quizás podrían motivar una conversación. Eso, muchas gracias por acá. A continuación, tendremos la sección de preguntas para el doctor Carlos Navia. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y le daremos la palabra. Adela- Creo que Alejandro, no sé si veo a alguien más por acá. Tal, Carlos. Alejandro. Eh, bueno, espectacular. Dos preguntas, comentarios para que me ayudes a reflexionar en esto. El primero es sobre cómo, digamos, el derecho a la educación, digamos, que requiera garantías estatales, se especifica eh, en la educación superior, en la educación universitaria y específicamente en los grandes, si quieres, grandes requerimientos, grandes criterios de ingreso. Eh, entonces, me interesa un poco eso. Específicamente, yo pienso, ¿m?, que ahí podemos obtener guías para entender si debería ser eh, gratuita o no gratuita, por ejemplo, las declinaciones de la propia educación universitaria tal y como está diseñada en, en ese país, digamos. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica pretende ser una universidad humanista. ¿M? Y el fin humanista es que, bueno, que todas las personas tengan las capacidades para desarrollarse en plenitud. Si uno lo ve desde esa perspectiva, cualquier ciudadana o ciudadano debería poder acceder, si así lo desea, a la educación universitaria. Eh, y por ende, filtros como el costo o filtros como, bueno, en la Universidad de Costa Rica existe un filtro de que tienen que pasar un examen de admisión, que es muy difícil, ¿verdad? Yo tengo la intuición de que hay un problema, que son poco justificables, ¿verdad? Poco justificables. O sea, si el fin de la educación superior es
algo que deba garantizarse el acceso a toda la ciudadanía o a todas las personas incluso, entonces parece difícil justificar filtros de este tipo. Quería saber qué pensabas, eso es en primer lugar. Segundo lugar, esta reflexión que hiciste al final sobre la educación en los espacios de derecho. ¿Mm? Creo que el punto de la educación interdisciplinaria para abordar a su vez cuestiones como la aplicación del derecho de la educación en diversos contextos, em, tengo la intuición de que hay dos formas de verlo. La primera es entender que la persona en sí misma debería tener capacidades interdisciplinarias plenas. Y la segunda es que la persona debería poder incorporarse a equipos de trabajo interdisciplinario. Yo tiendo a pensar que la persona abogada debería poder integrarse a trabajar en equipos interdisciplinarios y no que se aspire a que ella sea plenamente interdisciplinaria, que es más o menos implausible, ¿verdad? Es implausible. Seriamente tomadas las cosas, una persona socióloga que puede desarrollar investigaciones en sociología competentemente toma más de un lustro de preparación. No, no. Y además lo mismo puede decirse psicología, bueno, filosofía parecido. Entonces, aspirar a que sea plenamente competente una persona misma en varias ramas, no me parece una ambición plausible. Me parece plausible que se integre a equipos de investigación. Esto requiere ya cierta preparación interdisciplinaria en sí misma, pero ante todo para poder comunicarse, para poder comprender pero creo que hay una diferencia sensible en esos dos perfiles, ¿no? Y bueno, esos eran como un poco dos comentarios de reflexión ante tu enjundiosa presentación. Gracias. Gracias, Alejandro. Em, bueno, en particular, Alejandro, te agradezco la pregunta porque se enmarca en una serie de conversaciones que hemos tenido a propósito de la enseñanza del derecho, sus limitaciones y posibilidades, y hay ahí un título para una futura conversación que se pudiera tener. O sea, em, quiero comenzar por la segunda pregunta entonces, sobre la enseñanza del derecho. Yo adscribo a tu mirada, vale decir, no se trata de plenas capacidades interdisciplinarias. Quizás nos encantaría el ideal renacentista en este plano y en otros, pero evidentemente no es lo que está a la mano. Así como estudiar sociología toma un muy buen tiempo y lograr la aplicación rigurosa de las metodologías otro tanto. Lo cierto es que estudiar derecho y tener una comprensión acabada sobre el sistema, el ordenamiento, también representa un desafío que no se le puede pretender endosar a otras disciplinas. Nosotros miramos currículums de sociología, de trabajo social, no sé si se le llamará en Costa Rica de la misma forma a la carrera de trabajo social, o podemos mirar más allá currículums de psicología y vamos a encontrar unas asignaturas de derecho, derecho laboral, introducción al derecho, eventualmente, o derechos humanos. Pero esas personas no van a terminar la carrera teniendo una mirada compleja sobre el sistema jurídico como la deberíamos tener nosotros y nosotras. Dicho eso, que es una manera de decir que estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que adscribir a la posibilidad de que abogados y abogadas se integren a equipos interdisciplinarios. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Voy a decir primero algo técnico y luego algo menos técnico slash imprudente. Lo técnico es que entiendan, entendamos nosotros, nosotras, abogados, el lenguaje de otras disciplinas y entendamos cuáles son los mecanismos de levantamiento de información y de análisis de información de esas disciplinas. No vamos a estar en condiciones nosotros de generar esos levantamientos de información, no vamos a estar en condiciones por nuestra formación de tener expertise en metodologías cualitativas o cuantitativas,
porque no es parte, digamos, y si lo es accidentalmente en asignaturas como taller de investigación, pero normalmente para mostrar el contraste que existe entre esa forma de investigar y lo que podría llamarse en derecho investigar, ¿sí? Entonces, es al menos tener ese grado de conciencia, vale decir, entender el lenguaje, entender las metodologías, entender las formas de interpretación de la información de esas otras disciplinas, entender cómo esas disciplinas miran el mundo, porque en realidad la mirada de mundo que nosotros tenemos desde el derecho es una mirada, ojo, yo acá resalto lo bueno, pero también muestro las limitaciones, es una mirada acotada. Existen ciertas situaciones de la realidad que nos parece que revisten importancia jurídica, hay un problema y respecto a ese problema nosotros buscamos una solución normativa con lo que tenemos a la mano. Es eso lo que podemos hacer. Otra cosa, y pongo el ejemplo siguiente, otra cosa es la consecuencia de la aplicación o de la creación de cierta norma, la consecuencia a nivel social. Y esa consecuencia nosotros no la alcanzamos a entender o no la alcanzamos a mirar, salvo que hagamos investigación sociojurídica, para lo cual en el pregrado no necesariamente estamos formados o formadas. Lo, lo planteo, lo planteo de la siguiente manera, con un ejemplo que creo que deja esto más claro. Hablemos de bullying y de escuelas. Hablemos de bullying y de escuelas. Y pensemos que existe una norma que está regulando el bullying en las escuelas. Nosotros como abogados y abogadas vamos a interpretar esa norma y vamos a estar en condiciones de aconsejar o de asesorar para sostener si acaso una situación que se está produciendo en una escuela X podría estar o no comprendida dentro de la norma que nosotros estamos revisando. Otra cosa que ya no podemos hacer o no podemos hacer tan fácilmente es realizar investigaciones que nos conduzcan a entender, levantando información de cuántas situaciones de bullying y las causas ocurren en esas escuelas. Y otro tipo de investigación que no podemos hacer o no tan fácilmente, aunque dada la naturaleza del derecho tengamos cierta capacidad de razonamiento abstracto, es entender, por ejemplo, cómo se vinculan a nivel social factores culturales, políticos, económicos y de otro tipo para que el bullying exista y tenga la repercusión que tiene en las escuelas o en otros niveles. Bueno, son tres formas de abordar el problema del bullying. Fíjate que nosotros con total certeza podemos movernos en el primer nivel. Es poco, es mucho, es bastante, porque las otras disciplinas no lo van a hacer. Pero hay que tener la conciencia de que el paso al nivel 2 y al nivel 3 no nos es tan evidente como sí lo es para otras disciplinas. Y cuando integremos equipos interdisciplinarios debemos estar con eso en mente. A mí me toca en distintos proyectos, eh, lo voy a decir así, eh, en tono de confianza y más en tono coloquial. Cuando integro equipos interdisciplinarios donde soy el único abogado y estoy con psicólogos, psicólogas, sociólogo y bueno, personas de las ciencias sociales, como buen abogado, lo voy a decir solo sobre el caso chileno para no hacer caer a Costa Rica en esto, como buen abogado que cree que sabe un poco de todo, me tengo que ver normalmente forzado a frenar porque esto no se trata de intuir y de construir un discurso. No, no, no. Hay una serie de requisitos técnicos, metodológicos que esas disciplinas sí tienen, sí cumplen, que uno como abogado no cumple. Entonces, claro, yo otorgo el marco, hablo de estándares internacionales y luego sé hasta dónde ya no puedo hablar. Y yo creo que esa también es la mejor manera de integrar equipos interdisciplinarios. Por eso son equipos, porque se conocen los límites de lo que se puede aportar. La segunda cuestión, más allá de lo técnico, Alejandro, es
porque lo primero era técnico en el sentido de entender el lenguaje, las metodologías, los mecanismos de interpretación de información. Lo segundo, menos técnico, coloquial, es, yo creo que abogados y abogadas debemos recibir por parte de nuestros profesores y profesoras una, una patada en las canillas del ego, para que entendamos que nuestra formación es única en el contexto del resto de las profesiones, pero que tiene límites y que nosotros, más allá de esa creencia socialmente asentada de que los abogados y abogadas sabemos y podemos hacer de todo y que lo alimentamos, no es que al día uno, tras haber recibido nuestro título profesional, podamos salir per se a administrar o a liderar el Estado o elaborar política pública o hablar de cualquier cosa. El derecho o haber estudiado derecho nos deja con grandes competencias instaladas. Claridad en la creación de discurso, capacidad en la distinción analítica, pensamiento abstracto. Ojalá tuviéramos más pensamiento crítico y ojalá tuviéramos más pensamiento complejo, lo cual depende de la manera en que nos enseñan el derecho y en la que evalúen nuestro conocimiento en derecho. Pero bueno, tenemos esa herramienta. Ok, desde ahí veamos cuánto trecho hay hacia la adquisición de otras herramientas, si vale la pena adquirirlas o si estamos demasiado atornillados a esas herramientas. Cierro con un ejemplo. Cuando estudié política pública, para mí fue una desazón darme cuenta de que no podía diseñar, implementar o evaluar política pública con la rapidez con que un sociólogo, economista o psicóloga lo haría. Pero luego me quedé con algo de esperanza cuando me di cuenta de que solo por haber estudiado derecho podía con cierta facilidad trabajar en el marco teórico de la política pública, vale decir, en la generación del fundamento o del objetivo de la política, para que luego otros profesionales que quizás no están tan inclinados a hacer eso y sí disponen de herramientas de evaluación o de diseño, construyeran sobre esa base. Bueno, me quedé con la tranquilidad. Se justificó haber estudiado política pública porque si no podría haber sido un fracaso salir sintiendo que no podía haber hecho nada. Pero quizás lo mejor de haberme dado cuenta de eso, vinculado con lo que hablábamos antes, Alejandro, es tener conciencia de lo que se sabe, pero más conciencia de lo que no se sabe. Y como abogados debemos tener conciencia de lo que no se sabe. Y a la primera pregunta, Alejandro, obviamente la última que hiciste me apasiona, por eso me detuve ahí. A la primera pregunta sobre derecho a la educación y educación superior, yo sé que tú tienes experiencia en Argentina, donde el sistema es uno y es abierto en cuanto al ingreso a la educación superior y luego se van generando los filtros desde ahí. Em, Obviamente la pregunta tiene que ver con los recursos y con la capacidad del Estado. Es una pregunta de muchísima responsabilidad, pero luego tiene que ver con la pregunta de el sentido de la educación superior y eso está nuevamente relacionado con los fines de la educación. Preguntarse por los fines de la educación implica hacerse una pregunta que inspira a todos los sectores educativos, a todas las etapas educativas, y luego tiene incidencia en cuanto a cómo nosotros, desde el sector en el que estamos, la educación superior, vamos a responder esa pregunta con o no vinculación de la respuesta que se ha dado a los fines generales de la educación. Dicho de otra forma, como lo planteaba en la presentación, cuando nosotros enseñamos derecho, ¿qué fin de la enseñanza del derecho tenemos a la vista y qué correspondencia tenemos entre la enseñanza del derecho y los fines generales de la educación? Quizás ese ejercicio no lo hacemos tan seguido o tan conscientemente. ¿Por qué tiene esta importancia? Porque no vaya a ser, Alejandro, que sin darnos cuenta estemos formando en un oficio. Eh, Más allá de que estemos formando en una estructura compleja
a la luz de un fin vinculado a la educación superior que a la vez está vinculado a la filosofía de la educación general de un país, por ejemplo. Quizás no estemos mirando allá y estemos enseñando a ganar casos. El tema es, si vamos a enseñar a ganar casos, seamos conscientes de que estamos haciendo eso y de que estamos renunciando a un gran margen de reflexión posible. Lo último, Alejandro, al respecto. Yo con certeza podría decir que lo que no quiero que ocurra es lo que ocurre en Chile o lo que ha venido ocurriendo en Chile en las últimas décadas, donde lo que existe es una prueba estandarizada de ingreso a la educación superior, que a propósito de la segregación que existe en Chile y de la desigual calidad en cuanto a la educación, termina generando que esa prueba confirme que quienes tenían mejores recursos desde el inicio puedan entrar a las mejores universidades. Y se da en Chile una suerte de paradoja de que quienes provienen de colegios privados, los más caros, donde hay una buena calidad de educación, de acuerdo a estándares OCDE y bla, 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 terminan ingresando quienes vienen de esos colegios privados a las mejores universidades públicas y quienes vienen de colegios públicos terminan ingresando a las peores universidades privadas. Y eso, no sé si pasa allá, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso responde... Perdón, Alejandro, dale. No, que sí, no voy a decir que sigue habiendo una proporción importante en las universidades públicas de personas que vienen de colegios públicos, pero también hay una mayor proporción de la población en colegios públicos. Eh, y más de fondo, yo siento que hay un problema, ¿verdad? En la justificación de la inversión pública en educación con fines humanistas, por ejemplo, y que no permitamos que una persona ingrese, ¿verdad? Y esto se agrava, digamos, me parece que el punto se agrava con el filtro que estás apuntando, pero se mantiene incluso si no sucediera tanto. Tal cual, tal cual. Estoy de acuerdo allí y mira, materia quizás de una nueva conversación podría ser aquella de la utilidad de las humanidades para su promoción y para el fortalecimiento del debate público y la consolidación de la democracia que sé que además te interesa. Nicolás, Doctor, ¿hay algo que desea agregar a modo de conclusión? dale las gracias, eso es lo primero. Es la primera de las cosas que quiero decir. Yo espero que esto haya sido de utilidad porque intenté abordarlo desde estas dos dimensiones, desde alguien interesado por la cuestión del derecho a la educación, con su proyección constitucional y con la conciencia de cómo la política y la filosofía política de los constituyentes hace lo suyo cuando se trata de delimitar este derecho, y cómo Chile es un caso lamentablemente paradigmático al respecto. Pero eso, que a mí me parece relevante, no es lo único, porque también hay que mirar, valga acá para derecho a la educación, derecho a la salud, a la vivienda y a cualquier otro ámbito complejo de la vida social, hay que mirar cuáles son las posibilidades, cuáles son los límites de nuestra formación de pregrado a la hora de salir a trabajar en esos ámbitos, sencillamente para que tengamos la responsabilidad y luego la rigurosidad de adquirir las herramientas que son necesarias y complementarias, y cuando menos de entender cómo es que otras disciplinas abordan esos problemas que nosotros los abordamos de una manera muy particular en el concierto de las profesiones existentes. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? Está bien, pero sepamos
cuánto tenemos que desplazarnos para llegar a otras posibilidades. Entonces, nada, yo les agradezco mucho, quedo a disposición desde acá para lo que necesiten y les celebro y felicito a la distancia. Sin más, agradecemos al doctor Carlos Navia por compartir con nosotros sus conocimientos y a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del enlace enviado por el chat. Les deseamos buenas noches.